pedimos una disculpa por el contratiempo que estamos teniendo, fallas técnicas, retraso de tiempo y todo, pero bueno, como ya les compartía, ¿verdad? De la lectura de la Samaritana, pues bueno, aquí tengo a mis hermanitos en cabina, mi hermano Fernando y su esposa Ofelia. Son unos hermanos que yo aprecio mucho y que los he visto caminar a lo largo de estos años con el Señor, así que pues en esta noche los hemos traído para que por medio de su testimonio ustedes nos compartan un poquito sobre su testimonio que el Señor ha hecho en sus vidas, especialmente cuando los encontró, cuál es el pozo donde los encontró y sobre todo ah, dónde estaban, dónde los encontró, dónde estaban y qué es lo que hacen actualmente. Así que pues yo no sé quién de los dos les gustaría comenzar. Muy buenas noches y gracias por esta invitación. Dios tiene el tiempo y le damos gracias a Dios por tu vida, por ponerte en tu mente y en tu corazón a nosotros. Y aquí estamos, ¿verdad? Para testificar del poder de Dios y lo que ha hecho en nuestra vida, en mi vida. Pues bueno, mi nombre es María Ofelia Rodríguez, de México. Vengo de una familia numerosa. Yo soy la número 6 de 10 hermanos que somos. Oh, wow. Eh, y ¿dónde me encontró el Señor? Antes quiero resumir un poquito, antes de que yo llegara a los caminos del Señor. Realmente yo siempre digo, fui católica, pero católica de nombre. Yo creo que de tradición un poquito, pero en realidad no practicaba mi fe. Okay. Eh, como todo, a veces iba a misa, a veces no iba y no le daba importancia si iba o no iba. Yo hacía mis planes de días domingos, pero nunca tomaba en cuenta la misa. Y cuando eran ocasiones de ir a las fiestas, ya sea boda, 15 años, y a veces ni llegaba a misa, lo que llegaba era la fiesta. Entonces yo lo que me importaba era pues eh, lo exterior, ¿verdad? De ir bien presentable, llegar bien a la fiesta y sin importar lo primero, ¿verdad? Pero en ese momento, en esos tiempos no me importaba. Y bueno, y así transcurrió mi vida hasta los 25 años, que yo con una familia trabajé por casi 14 años y ahí me dediqué a estudiar y gracias a Dios pude estudiar, hice una pequeña carrera técnica y pues ¿En México o aquí? en México. Oh, ok. Y en ese tiempo pues yo después dejé ese trabajo de tantos años y me dediqué a trabajar lo que yo había estudiado, pero por todos esos años yo creo que yo me considero que era como ese pollito cuando sale del cascarón, ¿verdad? Y empecé a explorar el mundo y enfrentar allá afuera lo que por muchos años no lo hice. Entonces, ¿cómo me encontró el Señor? Trabajando en una empresa americana ¿Ya estabas aquí o en México en todavía? México. Todavía. Todo Oh, esto fue en México, muy mi bien. conversión empezó en México. Ok, muy bien. Eh, Trabajaba en esta empresa y esta empresa pues me fue capacitando para ser conferencista. Entonces, pues a mí me gustó, ¿verdad? Era como mucho aprendizaje para mí. Y entonces yo recuerdo que ya llevaba 3 años en esa compañía y ya estaba en los últimos 3 meses para que me estaba calificando para que me otorgaran la visa para Dallas, que ahí es donde está la matriz de esta compañía. ¿Qué haces ahí, perdón? Ahí me dedicaba a las ventas, ¿Venta de qué? ventas de productos Ok. cosméticos, Ok, muy bien. era cosméticos. Entonces, pues yo muy contenta, en mi sueño yo era viajar, o sea, ya yo me veía viajando, o sea, todo, ¿no? Pero
Entonces, en ese tiempo yo cambio de lugar de vivienda. Allá les dicen, vivía en colonias, me fui al Estado de México y entonces ahí pues me quedaba 1 hora de camino al trabajo, a la oficina. Y yo recuerdo que viajaba todo ese tiempo, pero yo creo que estaba finalizando el tiempo que me dieron en la compañía y recuerdo que era un 31 de mayo y ese día cerrábamos mes y era muchísimo trabajo lo que se hacía. Entonces salí un poco tarde y yo llegué a donde yo vivía, que era la casa de mi hermana en el Estado de México. Ya eran como 10:20 de la noche, yo creo por ahí así. Sí, sí. Entonces yo iba muy contenta y porque yo estaba finalizando mi tiempo para ya yo tener esa visa que me habían, ¿verdad?, prometido, y yo muy feliz. Recuerdo que yo iba en ese caminar hacia del microbús a la casa de mi hermana y en ese momento eh, prácticamente ya no había gente y entonces ah, aquí le dicen Ali, allá le dicen callejón, del callejón Sí. salen unos hombres y yo de pronto me dije, pues no voy tan solita, ¿verdad? Porque dije, pues todavía hay gente caminando a esta hora. Pero en eso, pues uno se adelanta y otro se queda como un poco atrás. Y yo quedé como en medio de ellos y en ese momento sentí un miedo, pero dije, pues ya voy aquí. Y en eso uno se regresa y el otro me ataca por atrás. Wow. Y el que se regresa me apunta con una pistola en el estómago y, y yo lo único que fue a abrazar mi bolsa de mano que yo traía y lo abracé con fuerza en mi pecho y el hombre el hombre abrazó, me ató de manos así, pero lo único que yo salí de mi voz en ese momento, grité con todas mis fuerzas, dije auxilio. Esa fue la palabra que yo grité. En ese momento sentí que ahí acabó mi vida. Sentí que en ese momento ya dejaba de existir en ese momento. Y, y fue tan fuerte para mí, pero que de verdad en ese momento yo lo único que fue gritar y entonces los vecinos de ahí, gracias a Dios, en ese momento salieron al instante. Entonces, después, o de ellos me quitaron todo, la bolsa, Te robaron. todo, sí, todo iba. Uno de mujer siempre carga muchas cosas en la cartera y entonces en ese momento iban documentos del trabajo, o sea, muchas cosas. Entonces, yo todavía quería ir tras ellos a quitarle mis cosas. En ese momento ellos se subieron a un carro y se fueron. En ese momento yo quedé tan mal, prácticamente traumada ya después porque dije, tal vez, yo no sé si llevaba la pistola, balas, no llevaba. Pues no vas a investigar. Entonces, pero después el trauma fue tan grande para mí porque me quedé con un miedo y ahí comenzó un calvario para mí. Llegué a la casa de mi hermana y desafortunadamente me quedé sin llaves y todo. Yo pegaba con una desesperación la puerta a que ella me auxiliara y no fue así. Mi hermana pues se molestó porque estaba en peligro su familia también, de alguna manera. Pero en ese momento yo lo único que hacía llorar y así estuve por 2 semanas sin salir de casa. No saliste 2 semanas. En 2 semanas no salí de casa y después de 2 semanas... ¿Y el trabajo? Ahí fue donde yo tomo una decisión. Wow. La directora que estaba más arriba de mí, entonces ella me dijo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Le expliqué la situación y me dijo, ¿sabes qué? Dice, te vamos a ayudar, no te preocupes, tómate tu tiempo, pero te vamos a ayudar. Y entonces pasaron no solo 2 semanas, pasó un mes y yo no regresaba al trabajo. Y yo le dije que definitivamente iba a renunciar al trabajo.
Wow. Y ella me dijo, ¿cómo? ¿Vas a tirar todo a la basura? Y yo le dije, es que primero está mi vida y luego el trabajo. Ujú. Yo me siento incapaz, me siento que aquí se acabó mis sueños. Pasó 2 meses y ella me dice, ¿sabes qué? Yo hablé con la compañía y te vamos a pagar un psicólogo de 4 meses. Wow. Yo fui con una psicóloga Ujú. y por 4 meses, y en ese tiempo la psicóloga, pues ante ella era nada más llorar, llorar, llorar y llorar y sacar. Yo estaba bien mientras estaba platicando con ella, Ujú. pero después de que salía de ahí, volvía a lo mismo, volvía a sentir ese miedo, volvía a Yeah. sentir esa inseguridad. Yo sentía que me seguían, yo no podía ver una persona, un hombre vestido de blanco, porque yo decía que era uno de ellos. Realmente quedé psicológicamente traumada, digo Sí, yo. sí. Pasó ese tiempo, se acabó el curso de con la psicóloga. Ujú. Y entonces me dice la directora, ¿cómo te sientes? Le digo, ¿sabes qué? Me siento un poquito mejor, pero definitivamente siento que no podré continuar. Wow. En ese tiempo, mi hermana es su comadre y tenía una vecina que ella ya estaba en los caminos del Señor, en la renovación carismática Ujú. en México. Y ella siempre me estaba invitando porque ella me vio en esa etapa muy mal, como yo estaba. Ujú. Y ella siempre me invitaba y me invitaba a que a los retiros que allá en México se hacían una vez al mes, Sí. que se le dicen encierros, que Ujú. se va uno desde el día jueves y sale uno hasta el domingo. 4 días. Sí. Ok. Entonces yo le decía, pues después, y así pasó el tiempo. Y llegó un día, ya era en la noche, como me acuerdo, como a las 8 de la noche, ella y su esposo hablaron conmigo y me dijo, es que Dios te ama, es que Dios tiene algo mejor para ti. Y yo le decía, Dios no me puede amar, porque si me amara no me hubiera pasado lo que me pasó. Y yo, así era mi expresión. Y, y bueno, total que me convencieron y yo le dije, está bien, voy a ir Al retiro. al retiro. Ujú. Ellos, como pudieron, nos levantamos de la mesa y dijo, no te preocupes por las cosas, no tienes que llevar nada, dijo, y nosotros te llevamos ahorita. Wow. Y nos subimos a su carro y recuerdo que el convento fue en un convento Ujú. lejos de la ciudad, estaba como a 40 minutos de la ciudad. Oh, wow. Estaba retirado. Y llegamos y fui la última en llegar. Me recibieron, la verdad, con una cosa que fue impresionante para mí porque nunca había yo experimentado ese tipo de tratos. Ujú. Y me quedé, ellos se fueron a su casa. En ese retiro fue realmente donde el Señor tocó mi vida. Fue donde realmente el Señor transformó mi corazón. En ese retiro realmente fue cuando yo encontré lo que por muchos años yo había encontrado y que ni la psicóloga, ni siquiera los libros de superación personal y nada lo que había yo buscado, experimentado por muchos años, me lo había dado y me había calmado como esa sed, ese vacío que había por dentro de mí, que nada de lo material realmente llenaba mi vida, pero en ese fin de semana sentí que encontré lo que yo había buscado por afuera. Sentí que mi vida fue llena en plenitud y de ahí en ese momento yo salgo el día domingo con una vida totalmente y le digo a la directora, ¿sabes qué? Renuncio totalmente, Oh, wow. renuncio al trabajo. Y ella no lo podía creer y dije, ¿cómo? Dice, ¿cómo es posible tú a toda la gente que donde vas a ir? Porque yo ya empezaba a dar temas, le dicen allá ellos, Sí. de motivación.
iba a Toluca, íbamos a Monterrey, íbamos a Morelos, de diferentes lugares. Y dice, tú, que a esa gente en mi vida por completo, le dije. Tiene más valor. Le dije, he encontrado lo que había buscado por mucho tiempo, le dije. Y desde ese momento comencé a servirle al Señor y recuerdo muy bien que el párroco de la comunidad a donde yo me integré me dijo, todos queremos servir donde ya está puesto, pero yo necesito que vayan ustedes a servir donde se tiene que trabajar, donde no hay nada. Sentí que esas palabras fueron para mí. Sí, sí. Y así fue, no me quedé en la parroquia, me fui a otra capilla donde solo era una casita de cartón, donde cuando llovía era lodo, el lodazal, y me dolió tanto ver como unos niños haciendo su primera comunión y ensuciándose su ropita blanca. Y ahí fue donde yo trabajé en esa comunidad. ¿Fuiste catequista? No fui catequista. En ese momento empezamos con el rosario. En esa colonia, en ese lugar, eran barrios, le dicen allá barrios muy peligrosos de alguna manera, donde había delincuencia. Mucha delincuencia, muchos, aquí les dicen homeless, pero allá les dicen, o pandillas aquí, y allá les dicen vagabundos, los que asaltaban. Y entonces recuerdo que eso fue lo que empezamos, y íbamos con la Virgen tocando casas a ver quién lo quería recibir, y nadie lo quería recibir, la Virgen. Entonces en eso la señora que usó, la hermana que Dios usó como ese instrumento para que yo llegara a sus pies, fuimos a hablar con el delegado para que nos otorgara un permiso para hacerlo público, el rosario de todas las tardes. Okay. Y sí, nos dieron ese permiso, y recuerdo que así fue como empecé, haciendo el rosario, caminando con la Virgen. Y cuando yo hacía el rosario no dejaba de llorar, y no dejaba de llorar porque sentía que era tanto lo que yo le tenía que agradecer a Dios, que en un instante se hubiera acabado mi vida, pero más sin embargo también hubo un instante que Él vino a rescatarme. Así lo sentí. Wow. Y que María como madre, porque en ese tiempo mi mamá ya estaba aquí, entonces yo lo veo que como madre María me cubrió con ese manto de madre y me cuidó en todo momento. ¿Te refugiaste en ella? Ella siempre ha sido desde ese momento y hasta el día de hoy ha sido mi madre, que la tomo en todo, en todo. Wow. Entonces, así fue mi caminar. Y bueno, gracias a Dios, pues trabajamos en esas colonias después. Fue cambiando, pero lo que a mí me impresionaba era cómo los drogadictos llegaban ante los pies de la Virgen y todo lo que llevaban, así fuera una gorra, se lo quitaban y se postraban ante ella. Y lo que por muchos años esa colonia fue lo más malo que había, después hubo un cambio tremendo, que después ya la gente se ponía a hacer como altares de la Virgen. Sí, sí, sí. Y ya los 12 de diciembre siempre había fiesta por todos los lugares. Entonces yo creo que cuando la Virgen camina, transforma y cambia, no solo los lugares, sino las vidas y las familias. Wow, realmente el Señor estaba con ustedes. Y bueno, pues eso fue por todos esos años hasta el 2011 que me vine para acá. Y yo le dije al Señor que
que si él me traía con bien acá, yo le prometía que lo continuaría buscando Sirviendo. aquí, sirviendo. Y así fue hasta el día de hoy que estoy aquí. Bueno, yo vine como soltera de allá, Sí, sí. pero aquí conocí a mi esposo y que ha sido una gran bendición para mi vida también porque ha sido Dios me premió con un gran esposo. Gloria a Dios. Y bueno, y yo también, ¿verdad? Tuve decepciones de noviazgo, Sí, sí. ¿verdad? Entonces me voy a remontar un poquito. Sí, sí. ¿Tenemos tiempo? Sí, sí, sí. Van a compartirlo un poquito también con Fernando. Sí. Me voy a remontar un poquito atrás. Algo que también estaba cansada ya de... Tuve un novio, novios no tantos, pero dos. Ujú, Y siempre tuve la mala fortuna de decir, de ver cómo me engañaban, me ujú, mentían. Y uno de ellos, o sea, me fue infiel ujú, con otra persona y, y algo que siempre me dolió, yo nunca he tomado ujú, vino, alcohol, ujú, así, y entonces recuerdo que tenía una amiga y siempre me comparaba con esta muchacha, me decía que ella sí era buena tomadora y yo no, y entonces eso decía, pues ¿cómo? sí, sí. ¿Qué me espera entonces? Ya. Y entonces yo dije, pues no más. Algo que también le pedí mucho a la Virgen, que me mostrara, que me dijera que si ese hombre me convenía o no. Que Ujú, aunque me doliera, prefería llorar unos meses a toda una vida. ujú, Y así fue, yo le pedí, recuerdo, a la Virgen, fui a la iglesia que se llama La Lupita allá y le pedí eso que me mostrara la Virgen, fue la Virgen, fue un miércoles, recuerdo, y el día sábado yo veo a esa persona, a ese hombre con la otra muchacha. wow. Entonces, Qué mejor prueba. así es, entonces de ahí decidí no volver a tener novios. Es más, yo decía que me iba a la vida religiosa. Mm, Y para esto tuve que esperar 12 años para que llegara a conocer a mi que esposo. Fernando llegara. Y yo le pedí al Señor en el caminar, yo le pedí al Señor que Dios me diera un novio, yo le decía un novio que tuviera temor de Él, Mm, que lo amara más a Él más que a mí. Eso wow. fue siempre, pero yo le pedí por 5 años, recuerdo, y nunca llegó, nunca llegó, yo decía, y en una ocasión estaba en el Santísimo y fue así tan esas palabras o ese pensamiento que llegó a mí que me dijo, primero entrégame tu corazón. Wow. Y desde esa vez se me quitó de pedirle un novio. Ya no, ya no pedí más. Y cuando llegó mi esposo, que unos años mucho más tarde, entonces dije yo, pues no sé si sea él o no, o sea, realmente Que yo se he deje de pedido, pedir, ya no sé. Sí, sí. pero así fue también, entonces hoy en día, pues nos conocimos, no fuimos mucho tiempo de novios, Ujú. eh, realmente, entonces, pero sí yo vi su sinceridad, su perseverancia en el Señor. Y eso fue yo creo que lo que más le pedí es, que tuviera un gran corazón y eso fue lo que Lo que me Dios te hizo mandó. comenzar. Así es. Wow. No, Y pues, nos casamos y pues ahora los dos le servimos al Señor y aquí estamos. wow. Bendito sea el Señor. Pues mis hermanos, las personas que están sintonizando, pues la razón es de que este programa que el Señor nos ha prometido estar aquí en la radio se llama Ecos de Misericordia. Y eso es exactamente lo que somos, un eco de misericordia, los que estamos aquí reunidos. Entonces ahora pues vamos a dar paso a mi hermano Fernando, ¿verdad? Para que también comparta, para que nos deje saber cómo el Señor, cuál es dónde estabas,
¿Cuál es el pozo donde te encontró y actualmente? Claro que sí, muy buenas noches a todos, Dios me los bendiga. Aquí, pues bueno, como decía mi esposa, ¿verdad? Que gracias a Dios hoy en día somos un matrimonio que caminamos agarrados de la mano del Señor, ¿verdad? Y claro que sí, ¿verdad? Remontándonos a la lectura que compartía hermano José Luis, claro que sí, el pozo donde yo me encontraba realmente, ¿verdad? Como tú te has dado cuenta, bueno, trato de ser el mejor, un buen músico del Señor. No digo, no voy a decir soy el mejor, ¿verdad? Porque hay mejores que yo sé que hay mejores, ¿verdad? Pero el pozo donde yo me encontraba, así como la samaritana se encontraba en un pozo, ¿verdad? Que solamente ella se identificaba. Yo andaba en un grupo musical exactamente, que cuando el Señor me encontró hundido en ese deseo de querer llegar a la fama, de querer llegar a tener reconocimientos, tal vez como seguidores o seguidoras, no sé, ¿verdad? En ese tiempo era mucho alcohol, mucho, ¿verdad? Muchas tocadas que teníamos, ya andábamos para arriba y para abajo, ¿verdad? Ya habíamos comprado un equipo como de $10,000, más aparte de los instrumentos, pues sí, era mucho dinero lo que habíamos invertido. Y ya andábamos bien con los muchachos que andaba yo tocando, pero había un vacío, y yo no lo entendía. Y durante ese tiempo yo ya acudía de vez en cuando a un grupo juvenil de jóvenes que yo conocí en la comunidad de Santo Rosario. Todo eso ya fue aquí en los Estados Unidos, después de que me empecé a perder en esta ciudad. Sí, sí. Y pero hoy le doy gracias a Dios porque bueno, mi estancia en ese grupo musical no duró más de 3 años. Y realmente fue la preparación que Dios ah, usó para el día de hoy, que le sirvo al Señor, para tocar para Él solamente. Y ya no como lo hacía, estoy hablando de que 20 años atrás, Wow. prácticamente 20 años atrás estoy hablando de cuando yo me encontraba tocando en ese grupo musical. Entonces, ¿cómo fue el llamado de Dios a través de un 12 de diciembre, que un amigo me dijo, bueno, un miembro de la comunidad de ahí, de la comunidad de Santo Rosario, me dijo: ¿qué te parece, Fernando, si me echas la mano con el bajo? Quiero tocar música en vivo, quiero meter todos los instrumentos en vivo. Perfecto, sí, dice, voy a meter bajo, guitarra, batería, piano. Sí, sí. Y me gustó la idea. Entonces, como yo ya tocaba el bajo, entonces eso fue más o menos como por el 2000, como por el 2002, Okay. más o menos, que yo le ayudé a este muchacho. Entonces, y ya después de ahí, o sea, hasta ahí yo no entendía muchas cosas, ¿verdad? Pero Sí, sí. el Señor me fue preparando poco a poco, y me gustó tanto esa misa, un 12 de diciembre. Todavía recuerdo los cantos perfectamente, recuerdo todos los cantos que le cantamos a la Virgen, bueno, que le tocamos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y con el coro ahí, los jóvenes que había ahí, las niñas, los niños. Entonces, después de eso, me nació ese deseo de tocar la música de la iglesia, la música sacra. A partir de ahí. A partir de ahí, exactamente. Entonces, me empezó a nacer esa hambre, ese deseo. Entonces, pero ¿qué pasó? Me dijo ese muchacho, dice, no es como tú lo ves, ni tan fácil como se ve. Te tienes que preparar, tienes que saber qué significa cada canto, porque no todos son cantos. Sí. Los cantos pequeños son oraciones. Entonces, Mm. él me fue preparando, me fue explicando, y sí, yo me fui metiendo un poco a poco ahí, empecé a acudir más. Fue cuando yo empecé a acudir a la misa, porque yo no sabía ni qué era una misa, no sabía ni cómo persignarme, ni cómo santiguarme. Wow. Y yo miraba a las personas cómo lo hacían. Entonces, pero
me fui preparando poco a poco y como a los pocos meses empecé a tocar en la misa, pero no fue como yo quería así de un día para otro. Y los muchachos, todos los muchachos con los que nos preparamos nos fuimos metiendo al coro de la misa. Y a través de que ya empecé a caminar ahí con estos muchachos, ¿verdad? Y ellos hablaban de un grupo de oración, ahí mismo la comunidad de Santo Rosario decían que un círculo de oración de la renovación carismática. Y bueno, pues me animé a vivir un retiro cuaresmal, que pronto ya viene la cuaresma, siempre me recuerda mi conversión que fue en la cuaresma, fue cuando el Señor tocó mi corazón en un retiro, que yo, fue un retiro de conversión, pero fue en la cuaresma. Sí. Entonces yo no entendía, y yo ni entendía por qué lloraba tanto en ese momento, en ese retiro. Y me fue naciendo más hambre, más sed, más de conocer más de la palabra de Dios, más de lo que se vive en la iglesia. Entonces yo decía, ¿por qué las personas son así? ¿Por qué los veo tan contentas? Entonces, ¿qué pasa? Me hacen una invitación a una conferencia de la renovación carismática en el UIC Pavilion. Entonces me animé y fui, y más o menos fue como en el 2004 cuando yo fui a esa conferencia. Y bueno, pues ahí fue donde se confirmó mi deseo de seguir conociendo de Dios, pero sobre todo dentro de la renovación carismática. Y gracias a Dios, pues sí aprendí todo, bueno, una parte, no todo, o sea, lo más importante, creo que lo más esencial lo aprendí, cómo llevar una misa, cómo tocar una misa, qué significa cada oración, cada canto. Y fíjate que de ahí fue naciendo mi deseo de servirle al Señor. Después ya no solo empecé a tocar no solo tocaba para la misa, para nuestro Dios en la Santa Misa, sino que después conocí la música de la renovación, cómo se alaba, cómo se le sirve al Señor dentro de la renovación carismática. Y bueno, pues entonces fui pues parte de un ministerio de alabanza pues grande, ¿verdad? Donde el hermano Martínez, Andrés Martínez, que llegamos a tocar a varias, como tres convenciones en el UIC Pavilion. Y pues bueno, pues aquí estoy, y ahora pues vivimos y caminamos sirviéndole al Señor, agarrados de la mano mi esposa y yo, al Señor. Y creo que para atrás, como dice el Evangelio, ¿verdad? Si me volteo a ver para atrás, creo que no sería digno del reino de los cielos, ¿verdad? No regresaría, no retornaría a mirar hacia atrás después de 20 años sirviéndole al Señor, caminando con el Señor. Fernando, quisiera hacerte una pregunta que ahorita se me la pone en mi corazón. ¿De qué Dios te sanó en ese retiro? Mira, ¿por qué lo decimos? Es que mira, hay muchas personas que nos van a estar mirando, pero la razón por esto es porque, mira, nosotros en Nación Carismática tenemos muchos testimonios que la gente no conoce, y a veces nos llaman locos, fanáticos, pero de mí ya me conocen, pues porque donde quiera compartan abonos en mis testimonios, ¿no? Pero ustedes que casi no los mira la gente, también tienen su testimonio, ¿verdad? Como ella, tu esposa fue sanada de ese tremendo trauma que le causó, de ese robo que le sucedió, ese asalto, ¿no? Donde ella se dio cuenta que ni psicólogo, que ni terapias, que ni dinero era capaz de arrancar eso, que quedó impregnado en el alma. Porque lo que sana es el corazón, donde el alma, pues ya sabes que es eterna, pero se queda impregnada en el alma y en el corazón, donde se te mueven los sentimientos y decides las acciones que quieres hacer. Y bueno, tú nos contaste de ese retiro, de esos cantos, pero ¿de qué te sanó? ¿Qué es lo que Dios, dices tú, a mí me sanó de esto? ¿Te puedo preguntar así? Claro que sí. ¿Había alguna persona en la que Dios, vamos a decirlo así, como ella, los traumas de ella fueron
sobre esos ladrones, ¿no? Y después le toca ir a vivir, a trabajar para el Señor en un lugar donde había de esos más. Y sin embargo, no tuvo miedo, sino porque era la fuerza de Dios, la gracia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios te sanó a ti en ese retiro? Claro que sí, José Luis. Mira, el Señor me sanó, me fue sanando, me fue sacando del vicio del alcoholismo, del vicio de mentir. Voy para atrás. ¿Por qué te refugias en el alcohol? ¿Qué te llevó allí? A veces la inseguridad, la soledad. A veces me sentía rechazado por las personas. Me sentía que no valía. Y el Señor me fue dando seguridad. El Señor me fue... ¿Quién se encargó de decirte que no valías? Todo eso comenzó desde México, desde cuando yo recuerdo que iba a la secundaria, la preparatoria. Y ya la preparatoria ya fue un poco más, más fuerte, porque ya ahí fue donde comencé a tomar, ahí probé los cigarrillos también. Sí. Y sí, a veces, pero lo más fuerte creo que fue en la secundaria, donde sufrí yo, pienso yo, ahora que lo entiendo un poquito más, ahí sufrí bullying. El bullying. bullying. En aquel tiempo le llamábamos que en la carrilla, ¿verdad? La carrilla, exactamente. La carrilla en México, o que te agarren de puerquito, sí. No, y es que sí, como me miraban pues bajito, chiquito, entonces se aprovechaban los más grandes y me escondían mi mochila, me escondían mis cosas, entonces ya sabían que con eso me iban a hacer enojar. Y había otro otro niño que era con el que querían que yo me peleara. ¿O te quedas de pelear? Sí, y sí lo lograron. Más de una vez sí lo lograron. Y bueno, pues Un paréntesis, para todos los jóvenes que nos van a estar mirando ese testimonio, mi hermano Fernando, dense cuenta, jóvenes, que ustedes no son los únicos a los que les hacen bullying, pero se dan cuenta de que cuando uno encuentra a Dios, Dios cambia los corazones y hace cosas grandes. Así que si ahí detrás de esta cámara, de estas cámaras, hay algún joven que se siente dañado, lastimado, que se siente rechazado como mi hermano Fernando en su juventud, pues déjame decirte que de parte de Dios te decimos que no estás solo, que Dios tiene grandes bendiciones para ti, pero lo único que necesitas es creerle a Él. Creerle, ¿verdad? Porque, pues como ustedes saben, él comenzó, lo dice aquí, se refugió en el alcohol, en el tabaco, y buscando una salida, ¿verdad? Para desahogarse. No sé en qué te desahogas tú, joven, que nos miras, nos escuchas. No sé en qué te estás refugiando tú, pero aquí tenemos una persona que ha sobrevivido a los ataques de lo que le llamamos aquí en Estados Unidos el bullying, ¿verdad? En otros países le llaman carrilla, le llaman, te agarran de bajada, le agarran de su puerquito, qué sé yo, ¿no? De tu juguete. Entonces, pero sigue, perdón que te interrumpa, sigue. Sí, claro que sí, pues sí, es más que nada, y ya cuando, pues, crecí un poco más. ¿Tienes hermanos, hermanas? Sí, soy el mayor de 5 hermanas que tengo. ¿Eres el único varón? Sí, soy el único varón. Sí. Y el mayor, entonces pues sí me tocó un poquito tratar de darle el ejemplo a mis hermanas de hacerlo mejor. Pero creo que eso fue un poquito más cuando ya empecé a conocer de los caminos de Dios, conocer de Jesucristo. Entonces, sí, es más que nada, sí, Dios me fue sanando y me ha ido y me sigue sanando, porque a veces quedan las cicatrices, como que se quieren abrir esas cicatrices de todo lo que uno vive en la juventud. ¿Tu papá? Mis papás están en México. Sí. Y pues sí, como, o sea, me refugié en el alcohol porque pues yo vi que mi papá tomaba, entonces dije, bueno, pues no es tan malo porque mi papá lo hace, entonces, pero después me di cuenta, pero gracias a Dios que Dios me ha sanado de ese deseo de tomarme una cerveza. ¿No has vuelto a tomar ni una sola? No, desde que el Señor me sanó en el 2000, que fue como en el 2004,
el Señor sí me ha... Alcoholismo y tabaquismo. Alcoholismo, sí, correcto, y tabaquismo, sí. Paréntesis. Hermanos, a ti que tú dices que no se puede, aquí es un hermano que se pudo. A ti que piensas que Dios no es capaz de hacerlo, aquí hay un testigo. 20 años y el Señor lo ha sanado. Entonces, mis hermanos, estos testimonios los estamos compartiendo con esa finalidad, de que se den cuenta de que no estamos locos, de que tenemos un Dios de poder, un Dios que levanta, un Dios que rescata, un Dios que renueva. Y entonces, yo no te puedo hablar de alcoholismo porque jamás lo fui, pero aquí tengo un hermano, yo no sabía su testimonio de él, hasta hoy en día conozco el testimonio de los dos. Y somos amigos, somos grandes amigos, ellos y mi esposa somos amigos también, pero nunca me han contado, yo no conozco el testimonio de ellos, de ninguno de los dos. Y pues para que te des cuenta, mi hermano, que Dios es capaz de hacer muchas cosas que tú te imaginas que Dios no existe. Claro que existe. Continúa, mi hermano, perdón. Sí, claro que sí. Entonces, pues en el transcurso, claro que no fue fácil porque empieza la lucha con la carne, pero Claro. cuando uno tiene la disponibilidad, tenía también yo el hábito de decir malas palabras y de un momento a otro ni cuenta me di cuando el Señor me cambió. Y mentías. Y mentía, Y dijiste, sí. sí. Y Wow. se me hacía fácil decir una mentira, entonces, pero poco a poco el Señor va cambiando todo eso hasta que lo termina. Sí. ¿Verdad? Sí, Uno no sí, se sí. da cuenta, pero el Señor hace su gran obra. Y gracias a Dios, pues hoy, el día de hoy, puedo decir que camino trato de caminar en el camino del Señor. Trato Dijiste de la seguir, palabra correcta. Tratamos. tratamos, Exacto. correcto, y y pues, y sirviéndole al Señor. Ahora, gracias a Dios, pues, con mi esposa, recuerdo que mis propios primos me decían que si yo me iba a casar un día, e incluso pensaban que pues ellos lo dudaban, pensaban que me gustaban los hombres y no las mujeres, Porque porque te ya no, miraban solo sí, y porque me grande. miraban solo, y me miraban venirme a la iglesia, me miraban que agarraba mi Biblia y me venía al grupo de oración, y no, fueron tantas cosas que pasé, pero recuerdo que un hermano en la comunidad donde yo me integré, donde conocí la renovación carismática, Sí. se puede decir que ahí fue donde comenzó todo, ¿verdad? Me decía, no te preocupes, Fernando, Dios tiene una mujer para ti. Y yo le creí tanto, no tanto al hermano, sino que las palabras que sentí que hoy puedo decir que venían de Dios. Correcto. No te preocupes que yo tengo una persona, una mujer para ti, porque Amén. yo la he destinado. Y de ahí pasaron todavía muchos años, hasta el 2015 que conocí a mi esposa, que nos conocimos en un retiro y fue pues algo pues no sé ni cómo decirlo, ¿verdad? Las Porque, maripositas. sí, pero sí, creo que ni ella ni yo sabíamos que éramos el uno para el otro, pero Dios sí sabía. ¿Y ya se conocían antes de mirarse? ¿Ya se habían conocido o no? No, No. ¿Oh, no, no? no. Wow. Sí, y pues añadiendo algo a lo que dijo, a lo que compartió mi esposa, ella y yo casi no fuimos amigos, más bien dicho, no fuimos amigos. Entonces, pero lo que tal vez a ella le llamó la atención de mí que le servíamos, ambos le servíamos al Señor. Y yo recuerdo que tenía el deseo de proclamar la palabra del Señor en la misa, porque yo siempre le había servido al Señor en la música, pero como que había algo dentro de mí, decía, me gustaría prestarle mis labios, mi voz, mi garganta a, al Señor para que hagan eco sus palabras de las Sagradas Escrituras. Y recuerdo que ella ya era lectora en la comunidad, entonces es donde estábamos sirviendo. Sí, sí. Y ella fue la que me preparó, ella fue la que me ayudó. ¿Y cómo la encontraste? ¿Cómo le dijiste que te preparara? Porque recuerdo que yo le hablé con la Coordina. encargada la coordinadora Ok. de los lectores. Sí, sí, Entonces sí. ella dijo, no te preocupes, Fernando, yo tengo ya todo preparado. Y
pues yo no sabía, pero en realidad dije, pues no sé cómo vaya a ser, lo vaya a hacer ella, la hermana, la encargada, sino que para mí sí fue pues sorprendente porque ella dijo, no te preocupes, María Ofelia te va a preparar. Y Wow. bueno, pues ella fue la que me preparó y gracias a Dios, pues ahora le servimos también, bendito Dios, Wow. cuando nos ponen a servir como proclamadores en la Las palabra, ponen de la juntos palabra. también. Sí, y lo hacemos Wow. juntos y bueno, pues le servimos dentro de la renovación carismática como hermanos que somos, que vivimos y tratamos de gozarnos en la renovación Oye, carismática. Fernando, ¿y cuando la viste, qué sentiste? No, pues sentí una gran emoción. Sí. Sí, porque bueno, lo más curioso que ya me habían hablado de ella, pero no la conocía. Oh, sí. Sí, y Wow. entonces, y como que ya estaba Esa esa, inquietud de esa conocerla. inquietud de conocerla, pero bien curioso porque el día que nos conocimos, pues no, como que no, ahora sí que como se dice, ¿verdad? A veces no hubo química, No hubo no química hubo según el química, mundo. no, ajá, pero el plan del Señor Sí. era perfecto Wow. en ese entonces y hoy sigue siendo perfecto su plan porque gracias a Dios hoy en día ¿Cuánto llevan de sí, casados ya? llevamos exactamente 5 años y 5 años. unos meses, Y unos meses. sí, Wow, llevamos pues. para 6 años y Wow. caminando pero lo más hermoso que lo hemos hecho caminando, todo nuestro matrimonio ha sido, los años que tenemos, ha sido caminando con el Señor. Wow. O sea que los días estaban en el camino cuando se encontraron. Gracias a Sí, Dios. Gracias a Dios. ¿Verdad? gracias a Dios ya, Oye, sí, Fernando, y en tus oraciones, ponga atención, ponga atención. Y yo te estoy sacando la sopa a mi hermano Fernando. En tus oraciones, ponga atención a los jóvenes. ¿Tú qué le pides al Señor antes de conocerla a ella? ¿Tú cómo lo describes a esa mujer? claro que sí, aún lo recuerdo muy bien, no se me olvida. Yo recuerdo que todas las noches doblaba rodilla y le pedía al Señor, yo sí le decía, Señor, dame a la mujer que tú tienes preparada para mí. Wow. Y también, así como mi esposa compartió, también yo le decía, pero que te ame más a ti que a mí. Que te ame más primero a ti Que y amén. que te ame más a ti que a mí. Wow. Y siempre no había una noche que no recuerdo por cuántos tiempo le pedí, no sé si fueron meses, años, pero Ujú. hubo un tiempo, sí recuerdo, no exactamente recuerdo muy bien, pero sí hubo una etapa donde fue muy fuerte en mi vida, que era día tras día que yo le pedía con esa devoción, con ese fervor, o sea, no sé si fueron meses, no recuerdo, pero fue algo muy fuerte que yo le pedía y sentía una gran paz y hoy me puedo dar cuenta que era el Señor que me decía, tranquila, Persevera, persevera. persevera y no Wow. te preocupes. Pero sí le pedí al ¿Y Señor. tuviste novios antes de hermano En, Ofelia? en México sí, Entonces, aquí no. aquí no. ¿Y anduviste de parrandero para allá para acá? ¿No tuviste novias aquí? Aquí no, aquí lo que más iba pues era supuestamente porque no conocía al Señor, me iba a Mm. los bailes, Sí, 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 sí. a tratar a buscar una felicidad vana, Artificial. Mm. artificial exactamente. Entonces ya, y después llegó el tiempo de la agrupación, entonces fue pues Mm. otra Wow. etapa. Pues qué bueno que eso no fue un otro obstáculo, porque también cuando estás en el mundo, pues también vienen ofertas, ¿verdad? No solamente de dinero, de fama, sino también de mujeres, ¿verdad? Pero pues bueno, eso no fue tu caso. Bendito sea el Señor. Pues bueno, mis hermanos, ¿algo más que quieras aportar? Bueno, pues algo más que uno tiene que resistir a las tentaciones, tanto como de la carne, tanto como del mundo, porque recuerdo ahorita se Oye, me... perdón que te pregunte, antes se me olvide, perdón, perdón. Ujú. ¿Qué te dijeron cuando ya no quisiste cantar con los músicos del mundo? Oh, muy buena pregunta. No, pues, no lo había mencionado, pero los muchachos, porque son, Sí, sí. no eran, son mis primos. Oh. No, pues me dejaron de hablar, casi como que, o sea, ellos se molestaron tanto porque como, pues era el bajista de la agrupación, Sí, sí, entonces, sí. pues
sin el bajo, pues ahora sí que se quedaron sin Una pieza clave una pieza clave, en una el pieza grupo. esencial, un instrumento esencial en una agrupación, tanto como en un ministerio de alabanza. El bajo es ¿Ellos siguen todavía en el mundo? Ellos ya no. Ya no. Ellos después de un tiempo dejaron de tocar y yo no, o sea, yo seguí para el Señor. Y algo que respecto a la música uno tiene que resistir, porque no me recuerdo si lo he compartido antes, pero dentro de la música de la iglesia, tocando en la misa, recuerdo que conocí un muchacho que tocaba ahí. Bueno, en realidad él no tocaba, la que tocaba era su esposa, pero él era un músico del mundo que tocaba en una banda. Entonces recuerdo que él me hizo una oferta, dice: oye, Fernando, dice, tú eres un buen músico, eres un buen bajista, si tú quieres, yo te puedo acomodar ahí en la agrupación donde nosotros estamos, en la banda que estamos, y vas a ganar mucho dinero. Te quieran sacar. Sí, pero yo ya le serví a mi Señor y dije, por el dinero no. Wow. Ya ven, Sí. el dinero no es más importante. Es necesario, pero no es indispensable. Wow, mis hermanos, pues la verdad que, como dice el dicho, el que persevera alcanza, ¿verdad? Y ustedes alcanzaron al Señor y valió la pena todo este retraso que tuvimos, ¿verdad? Pero gracias al Señor por su testimonio. La verdad que sé que ese testimonio que estamos compartiendo va a ser de mucha bendición para más personas. Como lo dije, es la finalidad, ¿verdad? De que las personas que nos estén mirando, ¿verdad? Que pues nos miran a nosotros en la iglesia con la Biblia en mano, pero en realidad, pues como les digo, pues a mí me conocen, pero a ustedes no. Y su testimonio de ustedes también, yo sé que ya está tocando corazones a los que va a tocar a través de las dos cámaras que estamos en las diferentes páginas de radio de Carismática Chicago y también los míos, ¿no? Entonces, sé que su testimonio perdón, va a causar efecto en muchas personas, ¿verdad? Y que, pues, de antemano les agradecemos por esa apertura, esa disponibilidad. Gracias, de verdad que hasta a mí me tenían bien, como se dice, bien impactado con su testimonio, ¿verdad? Porque, pues, no, la verdad nunca les había preguntado de ese testimonio, ¿no? Y bueno, pues, mis hermanos que nos están mirando, ¿verdad? Pues este es el primero de muchos testimonios que con la ayuda de Dios estaremos compartiendo, ¿verdad? Será una vez al mes que tenemos un espacio en la radio donde vamos a hacerlo aquí a través de Radio Alabaré, donde primeramente Dios esperamos ir trayendo diferentes hermanos, hermanas que nos acompañen para que compartan su testimonio, ya sea como matrimonios, como jóvenes, ¿verdad? Solteros, ¿verdad? No importa, lo importante es que se den cuenta que en el camino de Dios tenemos unas oportunidades tremendas, así que pues les damos las gracias, ¿verdad? Y pues ya saben, el pozo del miedo, el pozo de los temores, el pozo del alcoholismo, del tabaquismo. Fíjate, Fernando, que una de las cosas que yo siempre he dicho, que yo respeto mucho a las personas que van a Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Yo lo respeto. Sé que hay personas que van, pero ahí dicen que el lema de ellos es un día a la vez, ¿verdad? Pues en el camino de Dios también es un día a la vez, buscando agradar a Dios, ¿verdad? Pero sí me di cuenta que yo conocí una persona que estaba muy atada al alcoholismo y esta persona me decía, pues sí, que sí iba a Alcohólicos Anónimos, pero pues no tenía esa fuerza ni esa capacidad para decir no, ¿verdad? Y pues como que ya escucharon mis hermanos, mi hermano Fernando, desde que Dios le sanó ese alcoholismo, no tuvo que ir a Alcohólicos Anónimos para empezar. Y segundo, fue radical, ¿verdad? Fue radical, fue desde la raíz, ¿verdad? Cuando Dios viene a la vida de nosotros, que abrimos nuestro corazón para Cristo, Él no es como el jardinero que pasa la máquina y corta el pasto y a la semana vuelve a crecer. No, Él no. Él lo arranca desde la raíz. Así que mis hermanos, pues de antemano, muchísimas gracias. Vamos a cerrar con una con una oración y y pues vamos a pedirle que todos los que lo han visto, pues que el Señor les bendiga en sus corazones.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta noche te damos las gracias infinitas por el regalo que nos has dado de mi hermana Ofelia y mi hermano Fernando, Señor, que los llamaste, Señor, a cada uno por su nombre, que los llamaste desde el vientre materno de su madre, y que tú, Señor, los trajiste a tu vida, a tu caminar, Señor. Los llamaste en el tiempo perfecto y preciso, Señor. Y en cada uno de ellos, Señor, has hecho una obra maravillosa que ninguna mano humana, que ninguna ciencia, que ninguna tecnología logró realizar en sus vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, por su entrega, por sus vidas. Yo en lo personal te doy gracias por su amistad de ellos también, Señor, porque sé que ellos también oran por mí, Señor. Te doy gracias también por cada uno de mis hermanos que están ahí viéndonos a través de los medios de comunicación o que lo van a mirar en grabación, Señor. Para que por medio de estos testimonios que ellos han compartido, Señor, ellos, si se identifican y si están luchando con los mismos traumas, con las mismas adicciones, con las mismas situaciones que mis hermanos nos han compartido en esta noche a través de testimonio, te pedimos, mi Señor Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, se derrame, que traspase, Señor, las pantallas, que tu Espíritu Santo, Señor, traspase, Señor, los medios de comunicación, que estas ondas radiales, Señor, sean canales de bendición para que tu gracia, tu Espíritu Santo llegue hasta cada uno de ellos, Señor. Aquí estamos, Señor, en tu nombre reunidos, pues es promesa tuya, Jesús, que donde 2 o 3 se reúnen en tu nombre, tú estás presente, Señor. Y en esta radio, en esta cabina, Señor, sabemos que tú ya la has preparado para que en esta noche, Señor, sea distribuido este mensaje, esta promesa, esta palabra de bendición para cada uno de mis hermanos. Bendice su matrimonio de mi hermano Fernando y Ofelia. Bendice sus vidas, sus trabajos, Señor. Bendíceles con lo que más anhela su corazón, Señor. Creemos y sabemos que para ti todo es posible, Jesús. Padre Santísimo, te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como nuestra Madre Santísima. Mis hermanos, Dios les bendiga. Gracias por mirar este video, por compartirlo. Suscríbase al canal de Radio de la Nación Carismática de Chicago, a nuestro canal también, y pues agradeciéndoles también por sus oraciones, y también pues estamos orando por ustedes. Que Dios y Madre Santísima les bendiga. Gracias.